Venezuela no tiene miedo y sigue en las calles hasta lograr su libertad. Hemos asumido un plan, Venezuela. Hemos asumido una estrategia. Hemos asumido un compromiso, un juramento con Dios, con nuestra gente, con nuestro país. Y nada nos va a detener hasta lograrlo. Armar los comandos de ayuda y libertad. Ya tenemos en este momento más de 2.000 comandos a nivel nacional. Hoy se organizaron en 358 puntos. Es evidente que en Venezuela resurgió un movimiento que no se va a detener. Cuando me preguntan si organizarnos sirvió para algo, les puedo decir con solvencia, con orgullo de ser venezolano. Y lo puedo decir y pararme aquí, con la frente y viéndolos a los ojos, les puedo decir sí vale la pena. Sí vale la pena este país, sí vale la pena cada sacrificio. Saludos Venezuela, buenos días, tenemos nuevo presidente interino Juan Guaidó, entre el 80 y 85% de popularidad y de apoyo de la gente como ningún otro presidente en la historia contemporánea de Venezuela. Así está la cosa y así estamos comenzando con esta información, por ejemplo, que nos trae Infobae. El proyecto chino en Venezuela que prometía alimentar al país, pero dejó millones en sobornos para pocos y hambre generalizado. Potencia rosera, potencia agrícola, anunció Hugo Chávez en el 2010. En Del Tamacuro, un gigante de la construcción china, firmó un acuerdo con el fallecido caudillo. Prometía obras, iniciativas científicas, industrias alimenticias, pero casi nada de eso se materializó. Y el pueblo del Tamacuro, con hambre. Total, ¿qué les importa a ellos? 9 años después, los habitantes del Tamacuro tienen hambre. Pocos empleos se han concretado y la planta de arroz está a medio construir y funciona a menos del 1% de lo prometido. No ha producido un solo grano cultivado localmente. Un solo grano cultivado localmente ha producido, ni eso. De acuerdo con una docena de personas involucradas o familiarizadas con el proyecto. Así son las cosas. Y sigo leyendo aquí en Infobae, en esta noticia destacada. Sin embargo, la compañía china que se llama CAMC, esas son sus siglas CAM, y unos pocos socios venezolanos prosperaron. Claro que prosperaron. Venezuela le pagó a esta compañía más de $100 millones por el estancado plan, según los contratos del proyecto y documentos de una investigación hecha por fiscales en Europa. Sí, señor. Esos sobornos, esos pagos, fueron sobornos que ayudaron a la compañía a ganar contratos en Venezuela. Así, eso es la revolución bonita. Y es que la revolución bonita es hambre, es represión, es una dictadura. Bueno, tengo aquí en línea a Efraín Cruz desde Caracas para que nos dé más detalles del resumen del día. ¿Cómo pasa la historia estas últimas 24 horas? Vamos a ver. Adelante. Un gran saludo para ustedes y todas las personas que en este momento se conectan con nosotros a través del canal Bravo 24 en YouTube en 24 horas. Como siempre desde Caracas, Venezuela, Efraín Cruz, @babuito en redes sociales, informando para ustedes todo lo que ocurre de este lado del mundo. Comenzamos. El Tribunal Supremo de Justicia informó que decidió comprometer la responsabilidad de 7 diputados a la Asamblea Nacional por traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección,
rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada. En virtud de la solicitud realizada por el Fiscal General de la República de la Sala Plenal del Tribunal Supremo de Justicia, decidió que los hechos objeto de la petición comprometen la responsabilidad de los ciudadanos Henry Ramos Alú, Luis Germán Florido, Marianela Magallanes López, José Simón Calzadilla, Andrés Enrique Delgado Velázquez, Américo de Gracia y Richard José Blanco, dijo el TSJ en un comunicado. La decisión fue tomada por la Sala Plena del TSJ, que señaló que por tratarse de la comisión flagrante de delitos comunes no procede el antejuicio de mérito de los mencionados ciudadanos, en razón de lo cual su enjuiciamiento corresponde a los tribunales ordinarios en materia penal. Esta sesión del TSJ fue convocada de manera urgente este martes por la mañana. Otra información, el gobierno tomó el control de aeropuertos Caracas, Higuerote y Metropolitano. El vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol, informó este martes que el gobierno asumía el control de los aeropuertos Caracas, Higuerote y Metropolitano. La información la dio a conocer en su cuenta en Twitter, donde escribió: por instrucciones de Nicolás Maduro, anunciamos que el gobierno asume el control administrativo y operativo de los aeropuertos Caracas, Higuerote y Metropolitano para establecer medidas de una manera eficiente y evitar que se realicen actos ilícitos que comprometan. Haremos una reestructuración integral en estos aeropuertos de las oficinas de Interpol, 6CP6, CENIAT, Policía Migratoria, Comando Antidrogas de la Guardia Nacional, y a partir de hoy va a ser quien ejerza las competencias para la conservación, administración y aprovechamiento de estos terminales. Esto lo resaltó Reverol en otro tuit. Y una información que ha estado también moviendo Venezuela es las mesas de cambio. El control total que ha mantenido el Banco Central de Venezuela sobre las operaciones de divisas en el país parece haber llegado a su fin, al menos en la teoría. El esquema de mesas de cambio autorizado por este ente emisor permite a la Banca Nacional facilitar transacciones en moneda extranjera entre los clientes. Sin embargo, en medio de la contracción económica, la hiperinflación, la escasez de divisas y sanciones financieras, la economista Tamara Herrera advierte que este nuevo sistema podría verse afectado por los altos riesgos de la operación. El Banco Central de Venezuela, mediante la resolución 19501, aprobó a los bancos autorizados por el Sistema Financiero Nacional la apertura de mesas de cambio para permitir transacciones entre particulares. Esto incluye a personas naturales y jurídicas y las operaciones interbancarias, también a organismos internacionales, incluyendo misiones diplomáticas y funcionarios. El decreto se ampara en la libre convertibilidad de la moneda establecido en el convenio cambiario número 1, con el propósito de favorecer al desarrollo de la actividad económica en un mercado cambiario ordenado. Luego de cada jornada, las instituciones bancarias deben enviar los reportes de las transacciones al Banco Central, que publicará los resultados a través de su página web. Dichos resultados son, según detallan a los artículos 2 y 3 del documento, el volumen de las transacciones y el tipo de cambio promedio ponderado. Las personas interesadas en participar en las mesas de cambio deben acudir directamente a los operadores cambiarios o hacer uso de los servicios de la banca electrónica. Estos trámites podrán realizarse todos los días hábiles bancarios. La liquidación resultante de la compra-venta de divisas la realizará cada uno de los operadores cambiarios, es decir, los bancos. Se debe completar los siguientes requisitos: cumplir el proceso de diligencias con los respectivos operadores y ser cliente de esa entidad bancaria. Cada reporte de las transacciones en estas mesas de cambio deben tramitarse en el Banco Central antes de la 1 de la tarde de cada jornada, y las instituciones bancarias serán responsables frente al cliente de la liquidación de la operación. El decreto aún no ha sido publicado en Gaceta Oficial, pero la resolución 190501 tiene la firma y la autorización de Sohaila Hernández Parra, primera vicepresidenta gerente del Banco Central de Venezuela, para publicar ese documento. Bueno, las cosas, como siempre, están muy movidas y pueden cambiar en cualquier instante, y ustedes lo van a conocer a través de 24 horas y de mis redes sociales, @babuito. Seguiremos en contacto. Gracias, Efraín Cruz, desde Caracas. Además, hoy secuestraron a los asambleístas por un tiempo bien largo. No permitieron ni a los periodistas nacionales ni internacionales entrar en la asamblea. Solamente dejaron a los asambleístas. Muchos esperaban que allanaran y apresaran
a los asambleístas que están involucrados en los hechos pasados de Guaidó y Leopoldo López y un grupo de militares. Bueno, ¿qué es lo que está pasando exactamente? Eso es lo que le pregunto a un militar y además militar en el exilio y además director de BP como es José Colina. Y esto es lo que me responde Colina, ¿qué es lo que está pasando? Buenas tardes, Napoleón. En Venezuela la situación está bastante tensa. Hemos visto cómo la Asamblea Nacional Constituyente quiere enjuiciar a 7 diputados por traición a la patria. De esta manera el régimen de Nicolás Maduro lo que busca es impedir que siga avanzando ese sentimiento de buscar una solución por la vía de la autorización para que una coalición militar pueda ingresar a territorio venezolano y de esta forma pues no permitir que eso siga avanzando, sobre todo cuando más del 80% de la población estaría de acuerdo. También hemos visto cómo han tomado militarmente los puertos y aeropuertos para que la gente no pueda escapar de estas personas que han sido acusadas y de esta manera crear un estado de tensión, de persecución para tratar de paliar una situación que ya no resulta sostenible para Nicolás Maduro en este momento. Es un gobernante que no puede gobernar ilegítimo, que no tiene apoyo del pueblo, que no tiene apoyo de la ciudadanía, que no tiene apoyo de la comunidad internacional. Y ha hecho un nombramiento que es muy peligroso. Ha nombrado al general Fabio Sabarce Pavón como comandante general de la Guardia Nacional de Venezuela. Este general de la Guardia Nacional, pues un individuo caracterizado y que todo el mundo sabe que viola los derechos humanos, un elemento y una ficha del régimen que seguramente utilizará la Guardia Nacional para tratar de sostener a Nicolás Maduro en el poder y de esta manera darle la idea de que tiene control de la Fuerza Armada, una Fuerza Armada que hoy en día está más fracturada que nunca, una Fuerza Armada de la cual Nicolás Maduro no tiene ningún tipo de control y que no va a poder sostener en el tiempo, dado que hay diversas fracturas que generarán en los días venideros, generará pues algunos levantamientos de personas y de militares que no están de acuerdo con Nicolás Maduro y con la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Eso es todo lo que tenemos hasta ahora, Napoleón. Gracias, ese es José Colina. Así iniciamos el recuento de lo que será conocido como la historia de las últimas 24 horas. Iniciamos 24 horas por YouTube Bravo 24. Suscríbase a YouTube Bravo 24, YouTube Bravo 24. Es completamente gratis. Suscríbase. YouTube Bravo 24. Voz de la democracia y de la libertad. Este espacio es gracias a gente como Ángela Sago y su más reciente trabajo En nombre de los pobres los multiplican, cómo se organizó la sociedad civil y es la única que hasta ahora ha podido sacar de Miraflores al dictador, a Hugo Chávez Frías, por 3 días, es verdad, pero la culpa del regreso no es de la sociedad civil, sino del gran despelote. El nuevo trabajo de investigación de Bernardo Jurado, La fragancia de la rebelión, el nuevo trabajo de Carlos Rangel, La Venezuela imposible, 3 libros que ustedes consiguen en Amazon. Además, gracias a Aptitud Dancewear, a Doménica Ciortino Rialto, a los fabricantes de cortinas roller Zebras y Romanas de Shea Gallery by Elsie de Miami. Gracias a ellos tenemos 24 horas por Bravo 24. Voz de la democracia, voz de la libertad. Les saluda Napoleón Bravo. Mi Twitter, ¿cuál es? @Napoleón Bravo. E Instagram, ¿cuál es? @Napoleón Bravo. En Instagram, por cierto, además tenemos el programa Tal Día Como Hoy, que es un extracto de lo que era nuestro programa Gente en Ambiente. Eso es todos los días. Instagram, Napoleón Bravo. La coproductora del programa es Beatriz Galindo y la producción general de quien les habla, Napoleón Bravo. Patria, patria, patria querida, no tengo agua, no tengo gas. Patria, patria, patria querida, no hay comida, se fue la luz. Entonces, vamos con lo que destaca NTN 24 a esta hora. Atención. Perdón. A esta hora desenmascara quién es José Miguel Domínguez, apodado Miguelito. De colectivo armado a director de la FAES, Domínguez es reconocido por dirigir grupos colectivos armados del régimen de Nicolás Maduro y es uno de los pistoleros involucrados en el asesinato del joven Basil da Costa durante una protesta antigubernamental el 12 de febrero del 2014. Y seguimos leyendo en NTN 24 este artículo que dice así: pese a que fue procesado por el caso, su imagen quedó grabada en videos que muestran la
emboscada que dirigió contra quienes manifestaban esa tarde en el centro de Caracas. El también conocido Miguelito se desempeñó como escolta de otra joya, Freddy Bernal, lo de la joya es mía, durante su gestión como alcalde del municipio Libertador. Vamos ahora con la prensa internacional a ver qué es lo que nos dice para estar al día también con la prensa internacional. Ahí tiene Los Angeles Times: jueces de la Corte Suprema de Justicia de Venezuela hacen su trabajo desde el exilio mientras esperan la salida de Nicolás Maduro. Son 24 jueces que tuvieron que salir de Venezuela dado que su libertad e integridad física estaba en peligro. Se reúnen ahora vía Sky desde Estados Unidos, Colombia, Chile y Panamá y emiten juicios acerca de las acciones inconstitucionales del gobierno de Nicolás Maduro. Por otra parte, tenemos el Washington Post, que titula y destaca en su titular: la Casa Blanca le dice al Congreso que si ellos quieren solicitarle documentos al exconsejero legal Don McGahn, primero deben conseguir la aprobación de la Casa Blanca. La Casa Blanca apela al llamado privilegio ejecutivo para impedir que este señor McGahn, quien ahora ejerce su profesión como abogado en el sector privado, no testifique ni facilite documentación con relación al informe del fiscal especial Mueller. Ahora vamos con el Wall Street Journal. Titula así: China accede a reanudar con negociaciones comerciales con Estados Unidos. Después de 2 días de incertidumbre, Beijing llegó a la conclusión que una ruptura total de las conversaciones puede ser difícil para reparar y acarrearía costos a la economía. Por último, tenemos el titular más destacado de New York Times, que dice así: caso cerrado. Mitch McConnell, el líder mayoritario del Senado estadounidense, urge al Congreso a dejar atrás el informe Mueller y terminar de una vez por todas las investigaciones sobre el proceso electoral del 2016 y las acciones del presidente Trump antes y durante y después. Es lo que titula en este momento. Esto a pesar de que 370 exfiscales, tanto demócratas como republicanos, 370 con una experiencia hasta de 40 años, firmaron una carta afirmando que el informe de Mueller detalla claramente la obstrucción de la justicia, pero por políticas del Departamento de Justicia no recomendaba citación penal debido a que es constitucionalmente dudoso enjuiciar a un presidente ante un jurado de 12 personas y no ante el Congreso norteamericano. Bueno, vamos a agradecer a la gente de Aptitud Danceware, quienes hacen posible justamente este espacio de noticias internacionales. Ellos están en el Centro Comercial Magnolia Shop en Coral Spring. Veamos ahora qué nos dice, por ejemplo, CNN. Cómo destaca la información en este momento CNN. La información más destacada tiene que ver con otro tiroteo en los Estados Unidos. Estudiantes heridos en tiroteo en suburbio de Denver. Las autoridades dijeron que varios estudiantes resultaron heridos el martes en un tiroteo en una escuela en los suburbios de Denver. Es el principal titular. Dice que Holly Nicholson Club, subsecretaria del condado Douglas, dijo que 2 sospechosos están bajo custodia en el tiroteo en la escuela STEAM. La escuela es K12, un tipo de escuela que incluye jardín infantil y grado 12 y tiene alrededor de 1.800 estudiantes. Es el principal titular en este momento de CNN en español. Vámonos ahora a NTN 24, otro portal prohibido en Venezuela. Lo más destacado es que Estados Unidos levanta sanciones a quien fuera el director del SEBIN. Mike Pence dijo que esperaba que la deserción del general Christopher Figuera inspiraría a otros venezolanos de alto rango a romper vínculos con el régimen de Nicolás Maduro. Una segunda información destacada: Asamblea Nacional Constituyente allana inmunidad parlamentaria a 7 diputados de la oposición. 7. Estos diputados son los siguientes. Vamos a ver. Los diputados son los siguientes: Edgar Zambrano, Henry Ramos Yalub, Luis Florido, Marianela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo de Gracia y Richard Blanco.
Eso es lo que está pasando. Un tercer titular de NTN 24, Tribunal Supremo de Justicia de Maduro, ordena investigar a estos diputados por participar en la Operación Libertad. Y un cuarto titular, el expresidente Ollanta Humala y su esposa acusados formalmente de lavado de activos. Pero, mijito, todos los que están cerca, alrededor, o han apoyado verbal o físicamente a Hugo Chávez, todos son una cuerda de ladrones. ¿Cómo se arreglan? Es que buscó ladrones en todas partes. Bueno, en fin, estos son los titulares más destacados a esta hora de CNN y de NTN 24. Vamos a ver cuál es el análisis, porque hubo elecciones en Panamá. Y por cierto, al que ganó, Chichi, durante la campaña no habló para nada de Venezuela. ¿Cambiará la posición de Panamá frente a la dictadura venezolana o no? ¿Y qué está pasando con Irán? De eso está hablando en este momento, nos va a hablar Orlando Goncalves desde Bogotá, Colombia, excelente analista internacional. Napoleón, como siempre un gusto saludarte a ti igual que la audiencia. Hoy quería referirme a dos temas. El primero, las elecciones en Panamá que pasaron este fin de semana. Nito Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático de tendencia socialdemócrata, logra obtener la presidencia con el 33% de los votos. A lo largo de los últimos 8 meses, Nito Cortizo había mantenido una amplísima ventaja. Sin embargo, en el último mes comenzó a decaer dramáticamente, pero la ventaja era tan grande que le permitió ganar la elección por 2 puntos. Su más cercano competidor, Rómulo Rux, ex canciller del Partido Cambio Democrático del expresidente Ricardo Martinelli, saca el 31%. Hecho significativo, el partido de gobierno, los panameñistas, fueron castigados enormemente por la pésima percepción que hay sobre el gobierno del presidente Juan Carlos Varela y descienden al 4.º lugar. Y en el 3.er lugar, un independiente con escasos recursos, sin maquinaria, logra obtener el 19% de los votos. Ahora, el PRD, el partido de Nito Cortizo, obtuvo 29 bancadas, pero se necesitan 36 para hacer mayoría. Lo cual significa que Nito Cortizo, uno de sus grandes retos para poder establecer gobernabilidad, para poder aprobar las leyes que quiere y que desea para impulsar el crecimiento económico de Panamá a los niveles que tenía en el pasado, una de sus ofertas, va a tener que negociar con las demás fuerzas políticas y con los independientes para poder lograr y conseguir esta mayoría. Eso es un tema. ¿Y por qué es importante esto para los venezolanos? Bueno, Nito Cortizo en febrero de este año, ante la presión de un periodista y en televisión en vivo, no le quedó otra cosa que decir que bueno, que Venezuela tenía un presidente encargado que era Juan Guaidó. Pero desde febrero hasta ahora no se ha vuelto a pronunciar sobre el tema de Venezuela, y de hecho hay un video del periódico El Venezolano en Panamá que trató de entrevistarlo sobre este tema y él dice: no me pregunten de esa vaina, no me pregunten de esa vaina, y sale corriendo. De hecho nunca se pronunció sobre el tema de Venezuela, y recién ahora que ha sido presidente electo dijo que Panamá iba a revisar su posición dentro del Grupo de Lima. ¿Qué significa eso? No lo sabemos. Entonces estamos un poco a la expectativa con este tema. El segundo tema que quisiera comentarles, que si bien no tiene que ver directamente con Venezuela, probablemente tenga algún impacto en Venezuela, es que tanto el periódico ABC de España como la agencia de noticias Reuters reportan que Irán está pensando seriamente en reducir los compromisos que tiene con el acuerdo nuclear que firmaron en 2015 y que se firmó con Irán y Estados Unidos, con China, Rusia, Francia, Alemania y el Reino Unido. Este acuerdo fue muy cuestionado por el presidente Donald Trump desde la campaña electoral, y justo mañana se cumple un año de que el presidente Donald Trump dijo: nos retiramos de ese acuerdo porque eso no favorece a los Estados Unidos. Pero sumado a eso,
fuerzas y portaaviones y bombarderos estadounidenses se han venido acercando a las costas del Medio Oriente. Esto también motivado por el ataque que Hamás ha hecho hacia Israel. En el fin de semana más de 600 misiles fueron disparados desde Palestina a Israel. O sea, la zona comienza a calentarse, pero esto de Irán de anunciar que va a reducir los compromisos que tiene con ese acuerdo va a generar una tensión enorme. Tensión que, por ejemplo, hoy el ministro de Asuntos o el secretario de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, Mike Pompeo, que estaba en una reunión en Finlandia con el canciller ruso, debía volar de allí a Alemania para entrevistarse con Angela Merkel y abortó este viaje y dijo que no iba porque había cosas mucho más urgentes que atender. Una fuente reporta ABC del Departamento de Estado americano, dice que Pompeo pudiera estar viajando a Israel para tratar de ver cómo afrontan esta crisis que se está presentando. ¿Cuál es el impacto que esto pueda tener sobre Venezuela? Bueno, muy sencillo. Si el tema de Venezuela no se resuelve pronto, de manera rápida, la atención mundial va a desviarse sobre Irán y lo que está sucediendo en el Medio Oriente, y al retirarse la atención se va a retirar la presión que está ejerciendo la comunidad internacional, porque habrá una crisis mucho más grande, mucho más explosiva, y probablemente Venezuela pase a un segundo o tercer plano. Y eso es muy grave para los venezolanos que queremos que regrese la democracia a Venezuela y evidentemente favorecer al régimen. Bueno, esto es el complicado mundo que tenemos por hoy. Nos seguimos viendo, audiencia. Gracias, Orlando Goncalves, desde Bogotá. Siga Orlando Goncalves por su Twitter, Orlando Goncal. Y señores, tengo en línea a Gustavo Díaz, director de Dollar Today, para que nos informe cómo está el Bolívar soberano arrasando con todo, inclusive con el país. Adelante, Gustavo, ¿cómo estás? Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El lunes se cierra este martes 7 y abre el miércoles 8 en 6.009,44. El dólar en 45. Todavía se está publicando el DICOM en 5.206,56. El Bitcoin en 5.832,19. Sobre la medida, el cambio va a ser, la tendencia, la gente va a seguir usando lo que es el cambio paralelo, porque muy pocos van a hacer lo que hacía el DICOM hasta ahorita. Estaba haciendo el DICOM, que es que el régimen con estas nuevas medidas está sacando el DICOM y está dejando que los bancos hagan lo que hacían antes, el control de cambio, que eran las mesas de cambio. Mientras los bancos reestructuran y emplean gente que hacía eso, las mesas de cambio, que ahora muchos de ellos son los que están haciendo los cambios paralelos aparte. Sí. Yo no creo que vayan a regresar otra vez a los bancos, porque eso implica registrar todas las operaciones a través del Banco Central. Y como sabes tú, el Banco Central está sancionado junto con el resto de instituciones. O sea, poner efectivo realmente esa medida va a ser muy difícil. La única forma es, una vez que el régimen caiga, esas medidas podrían restablecerse con una Venezuela libre e independiente de este régimen comunista. Según se ve, va a haber, igualito con lo que hacía el DICOM, una mini subasta. Habrá gente que compre y venda con los mismos procedimientos que hacía el DICOM, pero el mercado de mayores cantidades se hará de otra forma, porque hay que registrarlo en el Banco Central. Entonces, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién va a poner su nombre con el régimen? Eso yo lo dudo mucho. Que gente que vaya a arriesgar su persona solamente pones a registrarse, y yo hago quiero cambiar cantidad de dinero con el régimen. Sí. Al menos aquellos que ya lo hacían con el DICOM. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la información, Gustavo. Hasta mañana.
Hasta mañana, Gustavo Díaz, que como ustedes saben es el director de Dollar Today. Ya saben cómo comunicarse con Dollar Today, estar al día con Dollar Today. Su Twitter es muy sencillo, es Dollar Today. Y ahora, señores, vamos a escuchar el comentario desde Alemania, donde está exiliado, de Daniel Lara Farías. Adelante, Daniel, te escuchamos. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Yo, Napoleón, siento que es necesario, cuando se viven momentos difíciles, ser honesto en los argumentos que se manejan ante la opinión pública, porque no hay una cosa más vil que promover esperanza y venderle humo a la gente desesperada por hallar una salida a la terrible tragedia que vivimos en Venezuela. Ya esto no es una crisis, esto es una tragedia. Aquí se le vendió primero a la gente el tema del 187.11, como salida mágica, para lograr una intervención. Luego se plantea el principio de responsabilidad de proteger, el R2P. Ahora han desenterrado el TIAR. Entonces, ¿a dónde vamos? Yo siento que es necesario decirle a la gente que una intervención armada en Venezuela para desalojar al chavismo del poder no depende de ninguna norma internacional, de ninguna ley, de ningún artículo, de ninguna constitución, de ningún artículo de ningún tratado. Depende de la disposición de la clase política venezolana, de la disposición de la clase política de los Estados Unidos y de la disposición de la clase política latinoamericana. De esas tres cosas depende. Por cierto, también depende de la disposición de involucrarse de potencias ajenas al continente y de países aliados del régimen chavista como Cuba, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Vamos al punto. El señor Juan Guaidó, cuando se le habla del tema de la intervención, escurre el bulto. No cree en eso. Ciertos personajes de la clase política venezolana, en voz alta o en voz baja, no están casados con esa idea. Líderes políticos de Latinoamérica, por ejemplo, que están en el Grupo de Lima, no les gusta la idea. El propio Álvaro Uribe Vélez, figura favorita de los comecandelas, más comecandelas radicales de la oposición venezolana, ha dicho que no está de acuerdo con la intervención. Entonces, hay que empezar por allí. Dicen, bueno, pero es que los Estados Unidos no necesitan tal. Si ellos quieren intervenir, intervienen. Más a mi favor por el argumento. ¿Estados Unidos ha estado todo este tiempo preparando una invasión de Venezuela? No. Lo que han estado preparando es una negociación. Porque los Estados Unidos, a través de sus voceros indicaron, a través de las palabras del señor Elliot Abrams, a través de las palabras del señor John Bolton, indicaron que estaban negociando con personeros del régimen de Nicolás Maduro para sustituir a Nicolás Maduro, reconocer a Juan Guaidó y hacer un gobierno de transición donde el chavismo iba a tener participación. Y por el chavismo se entiende Padrino López, Michael Moreno, este señor Christopher, el jefe del SEBIN, acusado, por cierto, de asesinar de torturador y de asesinar al concejal Albán y otras linduras. Y a ese señor pretendía. Ese señor estaba metido en la conjura. Y ese señor obviamente iba a cobrar por estar metido dentro de esa conjura. Entonces, creo que es necesario ir poniendo los pies en la tierra. Las declaraciones que hace hoy en su Twitter el señor Marco Rubio hablando de resistencia pacífica, que fue de lo que él habló con Juan Guaidó, de un vasto movimiento de desobediencia civil que al final vencerá, da cuenta de cómo están las cosas. Entonces, basta de venderle humo a la gente. Basta. Sincérense. Y entiendan que el paso que dieron el 30 de abril no lo pueden echar atrás. La salida es armada y la clase política no quiere. Pero ya se montaron en el burro. ¿Qué van a hacer? Van a recular. Van a seguir sacando artículos de la Constitución, artículos de convenios internacionales para esconder que lo real no es lo que dicen las normas,
que lo real es lo que ustedes, los líderes políticos, dicen en las reuniones con los Estados Unidos donde se niegan a que haya una acción armada contra el régimen. Eso es lo que tienen que decir a la gente, en vez de estarlos barajeando con artículos, con tratados y con tonterías. Todo por hoy, Napoleón. Saludos para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Como diría mi abuela, más claro no canta un gallo. Si usted quiere seguir a Daniel Lara Farías, recuerden que su Twitter es de Daniel Lara F de Farías, de Lara F. Vamos a ver, señores, cómo está la cosa entonces a esta hora, tanto en el Nacional como en La Patilla. El Nacional abre con el siguiente titular: Venezuela tiene la tasa de suicidios más alta del continente. Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia, afirmó que la cifra se cuadriplicó en los últimos 15 años. No es para menos con lo que está viviendo el país. Precisó que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, la tasa de suicidios en el país era de entre 4 y 5 personas por cada 100.000 habitantes y dijo que esa cifra se cuadruplicó. Antes del chavismo, el suicidio representaba entre 4 y 5 personas por cada 100.000. Pese a la bonanza petrolera, aumentó entre 8 y 9 suicidios, pero a partir del 2015 los suicidios se dispararon a una media de 19 personas, es decir, la tasa se cuadruplicó en los últimos 15 años, convirtiéndose en un fenómeno social, afirmó Briceño León. El otro titular destacado: Estados Unidos retiró sanciones contra el exdirector del SEBIN. El vicepresidente Mike Pence informó que su gobierno anunciará el despliegue de un buque del hospital militar en el Caribe para responder a la crisis de Venezuela. Y un tercer titular: la Asamblea Nacional elaborará informe para que Venezuela se adhiera al TIAR. Ese es el tercer titular. Sigo leyendo este titular. A la Comisión de Política Exterior, el proyecto de acuerdo de respaldo a la reinserción en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Con ese paso, cualquier país firmante podría colaborar para sacar a militares de otros países que apoyan a Maduro. Son los tres titulares más destacados a esta hora en el Nacional. Jefe del Comando Sur: el ejército venezolano debe decidir si representa al pueblo o a un tirano. Es el principal titular a esta hora de La Patilla. Otro titular: Departamento del Tesoro levanta sanciones contra Manuel Christopher Figuera. Y tercer titular: Pence insta a los 25 magistrados que apoyan a Maduro a restablecer la ley en Venezuela. Son los portales de dos de las agencias y de los periódicos perseguidos en el país. Llegó el momento, señores. Llegó el momento de escuchar a Iván Ballesteros y su plomo parejo. Hola Napoleón, un saludo para todos en Bravo 24. Bueno, Venezuela se ha convertido en un pandemonio y el gobierno muchísimo más, Napoleón. El gobierno es un caos total porque empezó la hora de la pelea dentro de esa gran mafia conformada en Venezuela, dentro de la revolución. Bueno, ya todo el mundo, las diferentes bandas empiezan a enfrentarse con otras bandas y por si fuera poco, como dicen vulgarmente, uno acusa al otro, el perro manda al gato, el gato manda al perro. Como dicen vulgarmente, ellos mismos en el gobierno, entre ellos mismos se echan paja. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque bueno, empezaron a raíz de la captura de el Pollo Carvajal. Empezó a hablar, bueno, ya todo el mundo empezó a decir que yo no tengo nada que ver con esta pandilla, que el otro no, que es fulano, y empiezan a saltar nombres dentro del mismo oficialismo, empiezan a acusarse y empiezan a atacar también a los militares que se metieron en la banda, pero que ellos forman parte de uno de los carteles importantes, el Cartel del Sol. Y fíjate a dónde hemos llegado, que ahora, a raíz de que sacan el director del SEBIN, al señor Christopher, que se fue y que empezó a cantar y que parece que está por fuera, que se entiende con los norteamericanos. El Pollo también empieza a acusar a otros, pero por si fuera poco, entonces quien le paró la caravana a Maduro, que fue González López, ahora lo reinsertan en el SEBIN, junto con la pandilla de maleantes, delincuentes y criminales que controlaban el SEBIN cuando él hacía vida allá.
Entonces, vuelve un muerto y se enfrenta con los otros. ¿Por qué te digo esto? Porque resulta que entonces Maduro le da la orden a, ¿cómo que se llama? A la gente del DGCIN para que intervengan el SEBIN. Los del SEBIN están armados y entonces eso se quedó ahí. Se quedó ahí porque iba a haber un enfrentamiento entre los dos organismos de seguridad, porque nadie va a entregar a nadie. O sea, esto está tan complicado que eso es como un cuero seco, Napoleón. Tú empiezas aquí y se levanta por allá. Si tú acusas a este te acusa a ti. Entonces, por si fuera poco, ya no basta también que la revolución tenga defensores dentro del oficialismo, sino que ahora también la defiende gente de la cuerda floja. ¿Por qué te digo? Porque después de esa defensa que hiciera Stalin González y Enrique Capriles Radonqui, donde llamaban a elecciones y decían que tenían que participar el PSUV y como candidato tenían que ir nada menos y nada más que Nicolás Maduro. O sea, por un lado es delincuente, narcotraficante, para ustedes contar, genocida, criminal, pero por el otro lado ellos son tan demócratas que dicen que tienen que participar. Ahora, por si fuera poco, aparece un cuerdafloja llamado Leocenis García, un hombre que ha caído como 4 veces preso por este régimen y cuando sale, a los meses sale con escolta, funda partidos políticos, gerencia empresa, se entiende con el gobierno y según los presos y torturados de la oposición, dicen que este era el que en el SEBIN convencía a los jóvenes para que firmaran a favor del organismo de seguridad, que yo no le había pasado nada, que no lo habían torturado, que le dieron un trato especial y le daban la libertad. Y tenían que firmar que no podían tener participación política, no podían declarar ni nada de eso. Ahora Leocenis García dice que el problema que hay por el cual no sale Maduro es por culpa de la oposición, porque la oposición se niega a que en unas próximas elecciones participe Maduro, y él dice que Maduro tiene que participar. ¿Cuánto le estarán pagando a Leocenis? Me pregunto yo, porque Leocenis siempre está metido en todos los guisos, parece un pimentón, no falta en ningún guiso porque algo le queda. ¿O será, Leocenis, que tú me vas a decir que tu padrino te está pagando todo? Tu padrino está tranquilo en Costa Rica, y tu padrino bastante que le hice llegar las denuncias de tus actos, tu fechoría, precisamente para que no te apoyara, porque si él dice estar con la oposición, bueno, no puede apoyar un individuo como tú, un individuo de la calaña como tú. Entonces ahora Napoleón, Leocenis defiende el régimen. Esto es un pandemonio. Parece ser que dentro del régimen y dentro de la oposición saben que la revolución se va, que está en caída libre, que está en picada. Y todo el que tiene que ver con la revolución, que ha ganado dinero, que tiene negocio o que tiene un cable pelado, no le conviene que se vaya Maduro porque si no quedan al descubierto. Hasta la próxima, Napoleón, en Bravo 24. Gracias, es el comentario de Iván Ballesteros. Ustedes pueden seguir a Iván Ballesteros a través de su Twitter, Plomo Parejo, @Plomo Parejo. Y ahora, de Caracas, nos vamos a Florida Central a ver qué está pasando por la Florida, Dios mío, especialmente por Orlando. Vamos a ver qué nos dice Damaso Jiménez. Adelante, Damaso. Bien, ¿cómo está, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. A ver qué tenemos en Florida Central en las últimas 24 horas. Bueno, el incremento en el precio de la gasolina es en este momento de 8 centavos en el galón de la gasolina durante la semana pasada, que terminó el pasado 5 de mayo. El promedio es de $2.78, es decir, 6 centavos más que la semana de arriba y 5 centavos más que el año pasado para esta misma época. Bueno, el mes pasado el promedio del galón de gasolina fue de $2.74. Eso fue 16 centavos más que en marzo y 7 centavos más que en abril del año 2018. Ese fue el promedio mensual más alto desde octubre del año pasado. Bueno, de acuerdo con Mark Jenkins, que es el representante de la Asociación de Conductores de los Estados Unidos, es normal este incremento de la gasolina para esta época del año. Los conductores están viendo subir y bajar, oscilando así los precios del combustible. Los precios tienden a ser especialmente inestables
durante este mes de mayo. Bueno, en este sentido se espera un incremento mucho más fuerte para el fin de semana del Memorial Day, que es cuando la gasolina suele alcanzar los precios más altos en todos los Estados Unidos. Hay áreas con los precios más altos, por ejemplo West Palm Beach, Boca Ratón con $2.85 el galón, también en Fort Lauderdale en 2.80, ¿no? Mientras que la gasolina menos costosa, no la más barata, la menos costosa está en Pensacola con 2.71, también en Walton Beach con 2.73 y Punta Gorda con 2.73 dólares el galón. Ya ustedes saben, bueno, hay una estabilidad en los precios y se espera una nueva subida, como ya les dije, pues para el fin de semana del Memorial Day, que es para finales de este mismo mes. Bueno, también importante hablar de la guerra de la marihuana en la Florida. Hay 2 operadores de marihuana medicinal que quieren que el Estado les brinde el mismo tratamiento que la firma con mayor antigüedad, ¿no?, de la venta de cannabis medicinal de la Florida, luego de que los funcionarios de salud pues le permitieron justamente a esta compañía, la que tiene mucho más antigüedad, la que tiene más tiempo, que se llama Trulieve, abrir más dispensarios de lo que les permite una ley estatal. Bueno, el límite establecido es de 25 dispensarios para cada operador. Esto aumentó gradualmente a medida que también está aumentando el número de pacientes elegibles en una base de datos. El límite ahora establecido es de 35 y esto expira, por supuesto, para abril del 2020. Bueno, la jueza del circuito del Condado de León, Karen Givers, estuvo de acuerdo al encontrar que la enmienda constitucional no impone límites al número de dispensarios. En un acuerdo firmado a finales de marzo, el Estado accedió a permitir que Trulieve, con sede en Quincy, aquí mismo en la Florida, conservara sus dispensarios originales y agregara otros 35 adicionales al número bajo el límite legal. Bueno, la semana pasada otros 2 operadores de marihuana medicinal, Surterra, Florida, y Curelaf, Florida, presentaron quejas administrativas acusando a los funcionarios de salud de crear una regla no válida con el acuerdo y pidiendo el mismo tratamiento que tiene en este caso pues la empresa líder, que es Trulieve. Los abogados tanto de Surterra como de Curelaf están argumentando que a menos que el departamento aplique esta declaración a todas las licencias similares, el acceso a los medicamentos necesarios se va a restringir indebidamente y a Trulieve se le está otorgando pues una ventaja competitiva que es indebida en estos momentos para lo que es la venta de marihuana medicinal aquí en la Florida. Pero seguiremos en contacto, Napoleón y amigos de Bravo 24, por ya saben, para enterarse de todo lo que ocurre en Florida Central. No dejen de seguirnos a través de nuestra plataforma @enterateorlando, tanto por Twitter como por Instagram. Gracias, Damaso Jiménez, cacique maracucho de Florida Central. Damaso Jiménez con noticias de Florida Central. Señores, miren quién viene por ahí. Sorteando las moscas, que hay bastante por esta temporada, los mosquitos, los animalitos esos que llaman del amor, que están todo el tiempo por todas partes en este momento, sorteando los drones, aviones, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí está Virginia Escobar, la Hueca. Hola, Napoleón. Para el miércoles 8 de mayo, las energías recaen sobre Lita, que es una fiesta pagana y marca la cima del poder solar. Por lo tanto, nos habla de la magia de la luz, que dejan figuras de liderazgo o poder a su paso. Su fuerza radica en el brillo y la iluminación de las acciones que llevamos a cabo este día, si ejercemos la figura de liderazgo o poder. El signo mejor aspectado es Sagitario, que tendrá éxito después de tantos obstáculos y lamentos. Géminis, estarás a la defensiva y algo conflictivo, así que mejor relájate y deja pasar. Leo, odias tu trabajo, pero igual tendrás éxito, aunque realmente no te llena. Virgo, aunque los chismes te quieren dañar, tu perseverancia es más fuerte. Olvida el pasado y sigue adelante. Aries, tienes mucha fuerza para enfrentar lo que venga. Solo cuídate de que la información que recibes sea correcta. Piscis, a veces te sientes vacío ante tanta información confusa, pero tú tienes la capacidad de dar un giro
a los acontecimientos. Escorpio, abandonas un camino porque sientes la necesidad de esconderte para lograr un equilibrio y armonía. Capricornio, estás algo desorientado ante tanta destrucción, pero pronto entenderás que debes liderar las acciones. Cáncer, te llegan los cambios, la transformación y la liberación, pero cuidado con los enemigos. Acuario, tienes dificultades para ver las cosas con claridad, te rodea el engaño. Libra, manejas de manera exitosa una situación financiera y se te abrirán nuevos caminos, pero las dudas te asaltan otra vez. Palabra de bruja. Me pueden encontrar en Twitter como @VirginiaEscobar o en Instagram como Wicca Reencarnada. Mañana regresamos con las energías y los signos. Hasta mañana, Napoleón. Hasta mañana, estimada audiencia. Hasta mañana, Virginia Escobar. Estas son las noticias más destacadas confirmadas de las últimas 24 horas. Es la historia de las últimas 24 horas. En las próximas 24 horas estaremos nuevamente con ustedes. Nos vamos con esta belleza, con este baile lleno de erotismo, de sensualidad, este tango. Un regalito que les damos.